Hoy voy a hablar de la economía y la geopolítica, porque no podemos entender la geopolítica sin la economía y no podemos entender la economía internacional sin la geopolítica. Cada vez más Estados Unidos usa el dólar como arma. Pero hay un problema porque Estados Unidos es el único país que controla el dólar, pero básicamente todo el mundo necesita el dólar para comerciar, para comprar productos. Según las estadísticas del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central semiprivado de Estados Unidos, el dólar está involucrado en más del 80% del comercio internacional. Eso significa que muchos países, cuando quieren comerciar, cuando quieren comprar productos e importar productos, muchas veces lo hacen en dólares. Aunque esos países no controlan los dólares, solo Estados Unidos controla el dólar. Eso significa que el imperialismo económico de Estados Unidos tiene mucho poder económico, mucho poder político también. Y es por eso que en los años 60, el ex ministro de Economía de Francia dijo que Estados Unidos tiene un privilegio exorbitante, es decir, el privilegio del poder económico del dólar, de la hegemonía del dólar. Pero cada vez más estamos viendo que hay países, y no solo países con economías como pequeñas, sino países con algunas economías súper grandes. Por ejemplo, China, que tiene la economía más grande del mundo, según la medida PPA, es una forma de medir una economía según como el poder adquisitivo. China tiene la economía más grande del mundo. Y China y también Rusia, que tiene una de las economías más grandes del mundo, están tratando de desafiar la hegemonía del dólar norteamericano. Y hay otros países en Latinoamérica, hay un intento de crear una nueva moneda internacional para el comercio entre los países dentro de Latinoamérica. Y de hecho, Venezuela, el presidente Hugo Chávez también la Alianza Bolivariana crearon una nueva moneda que se llamaba el Sucre. Entonces, estamos viendo cada vez más intentos por parte de países en el sur de crear alternativas al dólar. También en el sureste de Asia, los países como Indonesia, Malasia, Singapur, Myanmar están creando alternativas para poder comerciar y comprar productos de sus vecinos sin la necesidad de usar el dólar. Y eso es importante porque Estados Unidos usa el dólar para atacar a países con las llamadas sanciones, que son ilegales según el derecho internacional. Estados Unidos ha impuesto sanciones a los países con 1/4 de la población mundial. Países como China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Zimbabue, Eritrea, Corea del Norte. Muchos países están sancionados ilegalmente por Estados Unidos. Y eso significa que muchas veces esos países no tienen acceso al dólar, que significa que es muy difícil importar productos, es muy difícil estabilizar la moneda y hacer cosas para las que se necesitan dólares. Entonces, Estados Unidos tiene ese privilegio exorbitante porque todo el mundo usa su moneda, pero no es un país neutral para nada. Es un país que ha convertido el dólar en arma geopolítica y económica. Entonces, ahorita voy a hablar un poco de la estrategia de Rusia y de China para evitar y desafiar la hegemonía del dólar. Y estamos viendo cada vez más que básicamente Rusia está en la vanguardia en el intento de desdolarizar, es decir, la desdolarización. Hemos escuchado mucho sobre la dolarización de países.
por ejemplo, el banquero muy corrupto de Ecuador, que ahora es presidente de derecha, multimillonario, Guillermo Lasso, él era el ministro de Economía cuando hubo un choque, una crisis económica, financiera en Ecuador, y él estaba involucrado en la corrupción que destruyó el sistema bancario de Ecuador. ¿Y qué pasó después? Ecuador adoptó el dólar como su moneda nacional, su moneda oficial. Eso significa que en Ecuador el país no tiene la soberanía monetaria, económica, porque usa una moneda extranjera, es decir, el dólar, que es una moneda que está controlada por Estados Unidos. Entonces, si un país quiere una política económica y monetaria soberana, necesita su propia moneda, ¿no? Entonces, muchos países se han dolarizado, pero lo que estamos viendo ahora es el proceso de desdolarizar. Y Rusia básicamente es el líder internacional en el intento de desdolarizarse, de desdolarizar su economía. Y lo está haciendo con la ayuda de China. Entonces, al inicio de este año, 2022, el dólar representaba el 80% del comercio en el mercado de divisas en Moscú. Ahora, en menos de un año, se redujo a la mitad, del 80% al 40%. Eso significa que cada vez el dólar tiene cada vez menos poder en Rusia y en la economía rusa. ¿Qué significa eso? Eso significa que las sanciones ilegales unilaterales de Estados Unidos no tienen el mismo impacto, porque tiene alternativas financieras y económicas con otras monedas, y en particular con el yuan chino. Porque al mismo tiempo, ¿qué pasó? El yuan chino ha reemplazado el dólar en el mercado de divisas en Moscú. Entonces, al inicio de 2022, el renminbi, que es decir, es la moneda de China. Se dice yuan o renminbi, es la misma moneda, ¿no? Al inicio de este año, el renminbi solo representaba el 1% del comercio del mercado de divisas de Moscú. ¿Y ahora qué representa en menos de un año? Más del 40%. Es decir, aumentó del 1% al 45% en solo 9 meses. Estamos viendo una transformación gigante, histórica. Y estamos hablando no solo de Rusia, que tiene una economía muy grande. Rusia es el principal exportador de petróleo y gas. También es uno de los exportadores más grandes de trigo y de minerales. Entonces, Rusia tiene una economía bastante grande, pero China tiene una economía más grande del mundo. Y lo que estamos viendo es que China y Rusia juntos están desafiando el dólar y el poder del imperialismo económico de Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. Pero la principal razón es porque Estados Unidos puede usar no solo las sanciones, sino puede instrumentalizar y convertir la arquitectura financiera internacional en un arma. Entonces, ¿qué pasó? Ahora Rusia es uno de los países más sancionados del mundo. Estados Unidos y Europa, tras el aumento en la guerra subsidiaria de la OTAN contra Rusia en Ucrania al inicio de este año, la OTAN está atacando a Rusia, la CIA. De hecho, hay un informe que fue publicado esta semana que dice que la CIA está atacando el territorio de Rusia, que significa que no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, entre la OTAN y Rusia, y Estados Unidos está usando Ucrania como arma, como proxy, como en una guerra subsidiaria.
Y bueno, entonces yo estaba hablando de la guerra económica con las sanciones, pero no solo eso. También Estados Unidos instrumentalizó el sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? Es el sistema de comunicaciones interbancarias. Eso significa que si un banco en París quiere mandarle dinero a un banco en Moscú, tiene que usar el sistema SWIFT de comunicación interbancaria. Pero ahora varios bancos rusos no pueden usar el sistema SWIFT porque fueron desconectados por Estados Unidos, que básicamente es un crimen porque el sistema SWIFT no es propiedad de Estados Unidos. Supuestamente es parte de la arquitectura financiera internacional. Supuestamente todos los países tienen acceso. Pero lo que estamos viendo es que cuando Estados Unidos habla del llamado orden basado en las reglas, no es un orden basado en el derecho internacional, es un orden controlado por Estados Unidos. Y Estados Unidos puede decir, no queremos que ese país pueda hacer negocios, comerciar. Entonces, lo que Estados Unidos hizo también, y también Bruselas, es decir, la Unión Europea, congelaron una asombrosa cantidad de dinero que pertenece al gobierno ruso. Estamos hablando de el robo de más de 300 miles de millones de dólares de las reservas de divisas del Banco Central ruso. Estados Unidos hizo lo mismo contra Venezuela. Le robó el dinero a Venezuela. Le robó el oro a Venezuela. El Banco de Inglaterra le robó más de 1,000 millones de dólares de oro que pertenece al gobierno de Venezuela, es decir, el pueblo venezolano, y fue robado por el Banco de Inglaterra. Bueno, Estados Unidos también hizo lo mismo a Irán. Le robó miles de millones de dólares del Banco Central de Irán. Y recientemente, en el año pasado, Estados Unidos le robó las reservas internacionales del Banco Central de Afganistán. Entonces estamos viendo que Estados Unidos y Europa son piratas. Están robando las reservas de los bancos centrales de los países internacionales, extranjeros. Es robo, es una violación del derecho internacional, es un crimen, es un delito. Y lo que hicieron a Rusia, bueno, no tiene precedente histórico. Estamos hablando de una cantidad de dinero que es más grande que la mayoría de los PIBs de muchos países. Y ese dinero ahora está congelado y Estados Unidos va a robar ese dinero para pagar a Ucrania. Es decir, Estados Unidos le está robando al pueblo ruso para comprar armas para Ucrania para librar una guerra. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede desdolarizar, porque si los bancos centrales de los gobiernos del mundo no tienen la mayoría de sus reservas internacionales en dólares o en euros, eso significa que Estados Unidos y Europa no pueden robar sus reservas internacionales. Y eso es exactamente lo que Rusia está haciendo. Entonces, mencioné que al inicio de este año, el 80% del comercio en el mercado de divisas en Moscú era en dólares. Ahora solo el 40%. Y Rusia se ha convertido en menos de un año en el cuarto centro comercial extraterritorial de yuan más grande del mundo. También un funcionario del Banco de Rusia dijo que el yuan chino es una moneda amistosa, es decir, que China no va a imponer sanciones a Rusia y robarle el dinero. Y es por eso que el propio Fondo Monetario Internacional, que básicamente es un arma económica y geopolítica de Estados Unidos, publicó un informe en marzo en lo que advirtió sobre una erosión del
dominio del dólar. Eso significa que el dólar tiene cada vez menos poder. Y el FMI señaló que el uso del yuan chino en las reservas de los bancos centrales del mundo ha aumentado, mientras que la cantidad de dólares estadounidenses se redujo del 70% en el año 2000 a menos del 60% en el año pasado. Entonces, estamos viendo un intento de desafiar la hegemonía y el imperialismo económico de Estados Unidos, no solo por parte de China y Rusia, sino también Irán. En julio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó Irán y ahí en Teherán, la capital, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación energética que vale más de 40 miles de millones de dólares y también dicen que van a profundizar su integración económica y Putin y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, llamaron a desafiar el dominio del dólar estadounidense y en cambio propusieron el uso de monedas locales, regionales, para el comercio. Entonces, en mi opinión, esa es la respuesta. La profundización, el fortalecimiento de las relaciones entre los vecinos en Latinoamérica, en Asia, en África. Las regiones del mundo del sur tienen que profundizar su comercio, sus relaciones con sus vecinos para desdolarizarse. Y en Latinoamérica creo que hay una posibilidad con otro intento de crear una moneda internacional para comerciarse sin la necesidad del dólar. Ya estamos viendo que en Asia, con China, Rusia, la India, Irán, Kazajistán, estamos viendo que esos países están tratando de desdolarizar su economía y su comercio, y creo que en Latinoamérica también cada vez más los gobiernos progresistas de izquierda, los gobiernos antiimperialistas entienden la importancia de desafiar la dictadura económica del dólar y de Estados Unidos.